Buenas tardes, señor rector de la Universidad Nacional, máster don Francisco González Alvarado, a la doctora Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta. Buenas tardes también al señor conferencista, el máster Ignacio Trejo Zelaya, personas académicas, personas administrativas y personas estudiantes que nos acompañan, muy buenas tardes, y público en general, les deseamos también muy buenas tardes. Le damos la bienvenida en este evento en nombre de los organizadores, tanto de la Rectoría de la Universidad Nacional como la Rectoría adjunta y Vicerrectoría de Docencia, a la conferencia que se enmarca dentro del año de las universidades públicas por la conectividad como derecho universal. La conferencia que se llevará a cabo con don Ignacio Trejo Zelaya lleva como título La transformación digital para el desarrollo social y productivo de Costa Rica. El objetivo de esta conferencia es reflexionar sobre los retos y las oportunidades que afronta la universidad pública como pilar de la sociedad costarricense para promover la transformación social y productiva de las sociedades costarricenses con el apoyo de la innovación digital centradas en el ser humano. La presentación del señor Ignacio Trejo Zelaya estará a cargo del señor rector de la Universidad Nacional, don Francisco González Alvarado. Muy buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos acompañan, en especial a los que están aquí presentes en este espacio, a don Ignacio Trejo Zelaya, por supuesto, por haber aceptado estar hoy entre nosotros y tener la gentileza y generosidad de compartir su experiencia y conocimiento con nosotros y la comunidad universitaria y nacional en general. También, por supuesto, que reciban las buenas tardes todas las personas que están conectadas a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales, al señor vicerrector, a la señora rectora adjunta, así como al resto del personal y el cuerpo académico de la Vicerrectoría de Docencia, quien ha estado arduamente coordinando este tipo de actividades. El señor Ignacio Trejo Zelaya es ingeniero en computación del Tecnológico, nuestra hermana Universidad, Instituto Tecnológico de Costa Rica, con 2 maestrías y candidatura doctoral de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Estudió física, matemática e informática en Guatemala, donde trabajó como desarrollador de software por 3 años. Desde 1984 es profesor de las carreras de informática del Tecnológico de Costa Rica, es cofundador y profesor de la Universidad Senfotec, de la cual es su rector hasta el julio del 2017, ha sido profesor invitado en diferentes universidades latinoamericanas, colabora con el Club de Investigación Tecnológica desde 1989, investigador en lenguajes de programación e ingeniería del software. Ha colaborado en el Consejo Hispanoamericano de Pruebas de Software y varias organizaciones nacionales e internacionales. Don Ignacio ha sido dedicado de diferentes graduaciones del TEC y Senfotec, becario del British Council y premiado por el SPIC y el CAMTIC. Es miembro de asociaciones profesionales de diferentes ámbitos y cuenta con certificaciones profesionales en ingeniería de calidad de software y en pruebas de software. De verdad que es un verdadero gusto tener entre nosotros la presencia de tan distinguido académico y abrimos este espacio para escuchar gustosamente, don Ignacio, su exposición. De corazón, muchísimas gracias al señor rector, la señora rectora adjunta, señor vicerrector de docencia, doña Silvia, don Willy, por la invitación. Yo tengo muchos amigos en la UNA, en la Escuela de Informática, son mis colegas, ¿verdad? Y en altísima estima. Fue la primera carrera de informática de este país en acreditarse. Ellos pusieron de primero la bandera en el territorio de la acreditación universitaria de carreras de informática y se han distinguido por ir siempre en mejora. Entonces, me siento muy bien entre ustedes a la distancia, pero con ustedes. Muchas gracias. Doña Silvia y don Willy fueron, como decimos coloquialmente en Costa Rica, los embarcadores oficiales, ¿verdad?, de traerme a su casa de estudios.
Yo soy profesor y soy informático, ¿verdad? Viví fuera de Costa Rica durante 19 años, 15 de niño hasta joven adulto, y luego ya como estudiante universitario de posgrados. Y una vez visitando el CONICYT, cuando estaba todavía en Zapote, me impactó una placa que tenía esta frase. Y es de 1844, uno de los primeros jefes de Estado de Costa Rica. Triste del país que no tome las ciencias por guía de sus empresas y trabajos. Se quedará postergado, vendrá a ser tributario de las demás y su ruina será infalible. Porque en la situación actual de las sociedades modernas, la que emplea más sagacidad y saber debe tener ventajas seguras sobre las otras. Y esto lo dijo 20 y pico años antes de las reformas educativas en que Costa Rica decidió hacer la enseñanza universal, gratuita y obligatoria. Además, el Banco Mundial caracterizó de esta forma la economía basada en el conocimiento. Ustedes pueden leerla, pero si ustedes ven que dice el conocimiento es creado, adquirido, transmitido y usado más efectivamente, la universidad crea conocimiento, adquiere, asimila y domestica conocimiento, lo transmite y forma futuras generaciones de profesionales en distintas áreas del saber. Y por más de 1000 años las universidades occidentales han contribuido a la extensión del conocimiento. Muchas de las condiciones que disfrutamos hoy, entre ellas las computadoras y todo lo digital, nacieron del trabajo de universitarios como ustedes y yo. Pero ese conocimiento, si se lo utiliza bien, puede ayudar a diferenciar a naciones, a empresas, a universidades, ¿verdad? Y es la base para la innovación. Entonces vamos a cubrir varios temas, voy a ir un poquito rápido para ir juntando puntitos, hablar de invenciones y desarrollos tecnológicos ancestrales, qué es lo digital, un poco cómo han evolucionado las ingenierías para que veamos que la ingeniería como algo universitario es relativamente nuevo, y las transformaciones de las cuales se viene hablando y cómo la adopción de las tecnologías digitales es el preludio para que una universidad generadora de conocimiento enfrente a la transformación digital, la haga propia e impacte a la sociedad en la que se desenvuelve, tanto en lo social como en lo económico relacionado con la producción. Entonces vamos a ir un poquito rápido. Esta es mi interpretación de las cosas. Pienso que la más importante invención humana, y la confirmé cuando leí Sapiens hace un tiempo, el lenguaje hablado, ¿verdad?, que nos permitió comunicarnos, coordinar, desarrollar abstracciones para designar con nombre las cosas que nos rodeaban, ¿verdad? Y que evolucionó de manera natural en miles de lenguajes en todas las latitudes de la Tierra, ¿verdad? Es una característica muy propia de la especie humana, ¿sí? Y continúa evolucionando. Además, inventamos herramientas. Estamos hablando de unos 70.000 a 200.000 años atrás, ¿verdad? Herramientas para modificar nuestro entorno, ¿sí? Fuera para cazar en las épocas primitivas, ¿verdad? Fuera para crear condiciones de vida más apropiadas, un momento de construir viviendas y cosas por el estilo. Y un momento mucho más próximo a nosotros, ¿verdad? 4.000, 5.000 años atrás, antes de Cristo, se inventaron los sistemas de escritura. Pasamos a códigos simbólicos, ¿verdad?, para aquello que hablábamos, ¿sí? Y comenzamos a hacer registros de fenómenos, ¿sí? Antes de esto, pues hubo antecedentes pictóricos, ¿verdad? Lo vemos en algunas de las cavernas rupestres, ¿sí? El arte rupestre. Y un poquito por ese tiempo desarrollamos también otras invenciones humanas importantísimas. Por ejemplo, la numeración, el contar, el desarrollar abstracciones para contar, que es lo mismo dan 5 vacas que 5 ovejas, por ejemplo. Entonces esa abstracción del número para designar cantidad, ¿verdad?, y la notación para poderla escribir en distintos sistemas, en distintas culturas, en distintos momentos de la historia, ¿verdad? Unos base 10, por ejemplo, base 20, sistemas posicionales, ¿verdad?, que eran más avanzados que los que usaban los romanos hace 2000 años, ¿verdad?, y que fueron introducidos los sistemas de numeración posicional hace menos de 1000 años en Europa Occidental, por Fibonacci, Leonardo de Pisa. Además, también en lo cuantitativo, los seres humanos
desarrollamos sistemas de medición. Por ejemplo, el transcurso del tiempo en el día, el transcurso del tiempo en el año, volúmenes, capacidades, masa, lo que llamamos peso, ¿verdad? Distancia. Y creamos también instrumentos para hacer esas mediciones y unidades de medida que también de nuevo cambiaban mucho de una cultura a la otra. Y desarrollamos capacidades aritméticas, ¿verdad? El ábaco tal vez es de las cosas que las que primero pensamos, pero los incas desarrollaron un sistema que hoy día todavía no se entiende completamente, ¿verdad? En que anudaban en hilos, ¿verdad? Y llevaban registros de datos estadísticos de producción y muchas otras cosas más, ¿verdad? Y que eran los quipos que eran transportados de un lugar a otro. Y una cosa fenomenal que desarrollaron los griegos, también varios cientos de años antes de Cristo, la anticétera o antiquétera, dependiendo de la pronunciación, un instrumento para pronosticar movimientos de los astros, una computadora analógica, ¿sí? Que fue allá en el mar Egeo, y a lo cual varios científicos dedicaron, no solamente los arqueólogos, sino físicos, por ejemplo, y astrónomos, a tratar de descifrar, haciendo ingeniería reversa, de esa invención antigua que no llegó a nosotros completamente documentada, por decirlo así. Otras grandes invenciones de muchas culturas son los calendarios. El medir el paso del tiempo y atar al paso del tiempo a los fenómenos celestes observables y relacionarlo con la agricultura, cuando ya comenzamos a entender las épocas en que era propicia la siembra, la cosecha, qué momento se podía cortar una planta, cuando las vacas entraban en celo, cosas por el estilo, ¿verdad? Este registro del tiempo, ¿verdad? El entendimiento del tiempo y el registro de datos relacionados al tiempo, las cronologías, ¿verdad? También desde tiempos muy antiguos fue desarrollado por distintas culturas. En América, en Mesoamérica, un poco al norte de nosotros, se desarrollaron calendarios más precisos que los que tenían los europeos en la misma época de nuestra cronología usual. Además, fuimos desarrollando capacidades de navegación e instrumentos para que las personas que eran navegantes pudieran orientarse, ¿verdad? Medir distancias, medir ángulos, ¿sí? Y muy diversos tipos de instrumentos que fueron determinantes para la navegación en los siglos XV al XVIII y XIX. Hoy día se usan de otra forma, pero siguen existiendo. Entre las más grandes invenciones, después de los sistemas de escritura, fue desarrollar escritos, ¿verdad? En sobre distintos materiales, ¿verdad? Sobre arcilla, sobre piedra, sobre láminas de bambú, sobre papiro, etcétera, ¿verdad? Y en la época en que se crearon las universidades, alrededor de las escuelas catedralicias y los monasterios, ¿verdad? No había imprenta de tipos móviles. Ellos copiaban los libros. Y lo mismo hacían también los musulmanes en España, por ejemplo, y también lo hacían los judíos y en otras religiones orientales. Los mayas tenían sus códices, de los cuales muy pocos sobrevivieron, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que Gutenberg hizo la invención de la imprenta. La imprenta de tipos móviles de Gutenberg significó una posibilidad de acceso al conocimiento para personas que de otra forma no lo hubieran podido llegar. La gran mayoría de las sociedades en todas las latitudes del mundo era iletrada. No sabían leer ni escribir. Solo los religiosos y los nobles o la gente muy rica. De hecho, la burguesía postfeudal todavía no existía, ¿verdad? Pero los libros de la impresión marcaron un antes y un después en lo que fue la difusión de conocimiento, ¿sí? Otras grandes invenciones fueron los mapas, ¿verdad? Como representaciones análogas. Ustedes tienen una escuela de geografía y tienen diplomado en cartografía, ¿verdad? Saben de qué les estoy hablando, pero ese registro de lugares, lo que llamaríamos la georreferenciación, ¿verdad? Ha sido importante para la humanidad desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y antes de que se inventaran el automóvil y las aeronaves, pues nos desplazábamos por tierra y por mar.
¿verdad? Bueno, este fue el primer mapamundi donde pues, se le llamó América a nuestro continente, ¿verdad? Y fue un alemán que lo hizo en honor a un cartógrafo, ¿verdad? Américo Vespuccio. Bien, esto es nada más para ilustrar, lo que estamos viendo es para ilustrar las invenciones que hemos hecho los seres humanos a lo largo de miles de años para poder representar conocimiento, ¿verdad? Representar datos, registrar datos, representar conocimiento. ¿Qué pasa con lo digital? Lo digital tiene que ver con dígitos, son los dedos. Contábamos primero con los dedos, pero comenzamos a usar máquinas para calcular en el siglo XVII. Blaise Pascal, ¿verdad? Un matemático filósofo francés, inventó la pascalina para hacer sumas y restas, ¿verdad? Y esos mecanismos fueron después perfeccionados por Leibniz y otros más, ¿verdad? Usando mecanismos semejantes a los de la relojería, ¿verdad? Para poder hacer las operaciones básicas aritméticas. ¿Sí? También, pero ya antes de eso habíamos hecho máquinas automáticas que tenían algunos instrumentos semejantes a los que se usaron en las máquinas calculadoras, ¿verdad? Engranajes, poleas, ¿verdad? Conversión de fuerzas, ¿verdad? Movimiento rotatorio, movimiento lineal, fuerza hidráulica, ¿verdad? Para molinos, para cortar, para aserrar madera y cosas por el estilo. Y hace apenas 2 siglos, 210 años aproximadamente, Jacquard inventa un telar que tiene la peculiaridad de ser programable. No quiero ponerme mucho en esto, pero aquí en cada una de estas tarjetas que venían ligadas unas a otras por un hilo, una cuerda, se codifica el movimiento de unas palancas que dejan pasar hilos en un sentido o en su perpendicular, ¿sí? Para hacer los brocados. Entonces, están ahí codificados los brocados que la máquina, a partir de hilos, va a crear como una tela, siguiendo secuencialmente las instrucciones de movimiento de palancas que vienen codificadas en la tarjeta, una después de la otra, después de la otra, ¿sí? La última pegada a la primera y así se repite periódicamente el brocado. Este invento fue aprovechado un poquito después, no muchos años después, por Charles Babbage. En Reino Unido, en Gran Bretaña, Babbage, su intención era poder hacer tablas actuariales de movimiento de los astros, mareas y cosas por el estilo, haciendo cálculos aritméticos, y las que se hacían a mano tenían muchos errores. Entonces su intención era poder hacer cálculos repetitivos e imprimir las tablas por medios automáticos. Y creó mecanismos, gastó su fortuna personal y parte de la fortuna de la reina Victoria o la corona británica, ¿verdad? Y creó mecanismos mucho más avanzados que los que habían hecho Pascal y Leibniz más de un siglo antes, ¿verdad? No llegó a ver concluida su obra, ¿verdad? Pero anticipó lo que son las computadoras actuales. Construyó la máquina de diferencias, básicamente parametrizando el método de diferencias finitas, y pensó en un mecanismo más general, donde también los datos se codificaban como tarjetas perforadas. Cosa que fue sugerida por una señora, doña Augusta Ada Byron, hija de Lord Byron, condesa de Lovelace. Ella fue la primera persona que vio más allá de la máquina y vio la posibilidad de pensar en cómo codificar algoritmos y procesos matemáticos que pudieran hacerse automáticamente mediante una máquina. E incluso vio algo que era imposible de lograr en la época con la tecnología de su época mecánica, ¿verdad? La capacidad de hacer procesos de cálculo simbólico, no solamente numérico, que para lo que estaba preparada la computadora de Babbage, la máquina analítica, sino también simbólico. Las máquinas tabuladoras de Hollerith se usaron para el censo, también usaban tarjetas perforadas para codificar los datos. Entonces, esto de codificar usando un alfabeto limitado, por ejemplo, decimal o binario, ¿verdad? Ya viene a tiempos modernos, en época de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, alrededor de esto. Claude Shannon se vale de invenciones lógico-matemáticas de George Boole 130 años antes, ¿verdad? Y piensa que la idea de una lógica binaria
se podía implementar electrónicamente para codificar las instrucciones y representar los datos. Y luego John von Neumann, un húngaro que llegó nacido en el Imperio Austrohúngaro, a Estados Unidos, él planteó básicamente el modelo computacional que hoy día gobierna la gran mayoría de las computadoras digitales, ¿verdad? Poder guardar datos y programas en memoria. Hubo grandes pioneras de la informática, Grace Murray Hopper, la primera persona que vio la posibilidad de que una computadora pudiera procesar un lenguaje de mayor nivel que el propio, digamos, del código de orden de la máquina. Y Margaret Hamilton, también otra de las grandes pioneras de la ingeniería de software, tal vez la primera persona en usar el término de ingeniería de software, que fue la que lideró el desarrollo de los programas para la exploración espacial de la NASA en los años 60, cuando no había carreras de computación. Ella estudió matemática. Y además, bueno, se comenzó a desarrollar la disciplina de la programación de computadoras en los años 50, básicamente, y este es el primer libro de programación que fue escrito por Maurice Wood, que es uno de los primeros galardonados con el premio Turing, que es como el Nobel de la computación. Entonces, lo digital se ha usado para representar datos, pero también para gobernar mecanismos de cálculo, ¿sí? Las computadoras digitales. ¿Qué ha pasado con las ingenierías? Esto lo haré muy brevemente. En Occidente, la producción de cosas útiles para otros, pues viene de muy antiguo, desde que comenzó la agricultura, ¿verdad? Y comenzó a hacerse el intercambio de productos agrícolas, ¿verdad? O productos de caza, uno cazaba, el otro recolectaba, etcétera, ¿verdad? Y luego surgieron las artesanías y la especialización en la producción para ese intercambio. Eso llegó a desarrollar estructuras sociales de producción de artesanos y maestros que aceptaban jóvenes, niños, niñas, aprendices para aprender un oficio, se desarrollan los gremios, ¿verdad? Sin saber bien cuál era el fundamento de conocimiento para ello. Fue el conocimiento que principalmente se originó en lo que hoy llamamos universidades, ¿verdad? Ya posteriores al año 1000 en Occidente, ¿sí? En convergencia de eso, junto con el desarrollo de la producción de bienes con utilidad práctica para otros, lo que dio lugar a lo que hoy día llamamos ingeniería. Y la ingeniería hoy día avanza y avanza de forma muy rápida, las ingenierías en el sentido más amplio, gracias a la producción de conocimiento científico que determina nuevas propiedades de materiales, de la energía, transmisión, ¿verdad? La comprensión de los fenómenos eléctricos, electromagnéticos y demás, los materiales, propiedades químicas y físicas de los materiales, la vida, la biología, etcétera, lo digital, la matemática, etcétera, ha hecho avanzar la búsqueda de aquel conocimiento que pueda traducirse en la producción de bienes útiles para las personas, ¿verdad? Las ingenierías, por ejemplo, lo que hoy día es la ingeniería civil, la construcción la venimos haciendo desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Pero lo que hoy entendemos por una ingeniería civil en la cual se pueden calcular las estructuras, ¿verdad? Y estar seguro de que soportan ciertas cargas, ¿verdad? La ciencia para eso tiene 300 y piquito años de existencia, ¿verdad? Entonces las ingenierías profesionales se sustentan en los avances científicos y vienen de esa convergencia del utilitarismo, digámoslo así, y del conocimiento por el saber. El saber se junta con la necesidad para que haya el saber hacer, que es el propósito del ingeniero. Y algo parecido ha ocurrido en la ingeniería de software, en lo cual no me quiero extender. Es una de las ingenierías más jóvenes. Entonces, ¿qué transformaciones? Cuando hablamos de transformación digital, es porque es alguna transformación. ¿Qué transformaciones hemos vivido nosotros como sociedades humanas? Podemos hablar de una primera sociedad, que es la sociedad cuando ya estábamos desarrollando el lenguaje y la acción coordinada de varios individuos para cazar un animal, por ejemplo, o para ir a recolectar, o para entender la diferencia entre algo que es comestible y no es comestible, ¿verdad? Los humanos cazadores recolectores sería la primera sociedad. La segunda sociedad es la sociedad agrícola, donde comenzamos a domesticar animales y domesticar
especies vegetales, ¿verdad? Para producir nuestros alimentos. Y se desarrollan técnicas de irrigación, se domestica el Nilo, por ejemplo, se entienden cuáles son los periodos en que se puede sembrar, etc. Después, y también se domesticaron animales para aumentar la fuerza de los seres humanos, ¿verdad? Los caballos, los bueyes, etc. Pero cuando comienza a descubrirse la capacidad de desarrollar máquinas gracias a la domesticación de la energía del motor de vapor, ¿verdad? Las calderas y esto, entonces se puede hablar de la sociedad industrial. Por supuesto, todo eso viene acompañado de un avance en la metalurgia, por ejemplo, ¿sí? Y de la física que se estaba, de Galileo, esta parte, ¿verdad? Se venía desarrollando con la física y la matemática, ¿verdad? Una a la par de la otra, ¿sí? Y esta podemos decir que duró del siglo XIX y una parte del siglo XX, pero a finales del siglo XX, con la popularización de las computadoras y el uso de las tecnologías para procesar datos y también para comunicar datos, ¿verdad? Podemos hablar de la sociedad de la información como la sociedad cuarta. Y ahora los japoneses están hablando desde hace unos pocos años una sociedad súper inteligente. Eso tenemos que todavía que entenderla un poquito para ver cómo es, ¿verdad? Pero es una sociedad donde se desarrollan las habilidades humanas y se sirven de las tecnologías para mejorar la calidad de vida y con conciencia de nuestro sostenimiento en un planeta que es el único en el que conocemos vida, ¿verdad? Al mismo tiempo, la industria ha venido cambiando, ¿verdad? La industria pasó de la fuerza del vapor, ¿verdad? A la fuerza de la electricidad. Luego la introducción de tecnologías de información y electrónicas para lograr la automatización en las plantas industriales, por ejemplo. Y la industria 4.0, como le llaman los alemanes, ¿verdad? Es donde tenemos sistemas ciberfísicos, o sea, sistemas donde hay automatización, pero hay un control, donde hay capacidad de predicción, por ejemplo, de adaptación, ¿verdad? Porque ya está mucho más informatizado, ¿verdad? Se usa analítica de datos, se aplica quizás inteligencia artificial, ya las redes en las cuales se puede gobernar las máquinas están conectadas a redes, se puede gobernar remotamente y otras cosas por el estilo. Entonces, esta industria 4.0 es algo mucho más reciente, ¿verdad? Que apenas está siendo incorporado, por ejemplo, en nuestro país, en Costa Rica. Bueno, voy a brincarme esto, básicamente lo que he hablado. Entonces, esta industria 4.0 viene acompañada de desarrollos, muchos de los cuales son digitales. Internet de las cosas, donde tenemos aparatitos que pueden estar conectados con el ambiente y conectados en red. Cómputo en la nube, que son grandes capacidades de cómputo, comunicaciones y almacenamiento que son accesibles vía tecnologías de la web. Tenemos robots autónomos que tienen capacidad de conectarse a redes, ¿verdad? Capacidades para procesamiento de grandes volúmenes de datos. Crear realidad aumentada o realidad virtual, ¿verdad? Que nos permite superponer a la realidad imágenes u otros sonidos y otras cosas para poder ver, por ejemplo, cuál es el efecto que podría tener la introducción de una máquina en un determinado ambiente o conectar datos o información con el fenómeno que estamos observando usando alguno de estos cascos y demás. Y además vienen temas relacionados con ciberseguridad, ¿verdad? Cómo evitamos que los malos se metan donde nosotros estamos tratando de hacer cosas buenas. Y esto fue puesto como parte de la visión del gobierno actual. Esta lámina se la tomé prestada al MISIT, ¿verdad? Donde hablan de que en Costa Rica podemos incorporar algunas de estas cosas para dirigir, pensar tácticamente y estratégicamente el desarrollo científico-tecnológico de nuestro país, ¿verdad? Además de esas otras tecnologías, ¿verdad? Que se pueden aplicar en distintos ámbitos. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, en realidad lo que se transforma no es lo digital, lo que se transforma son las sociedades, las empresas, las organizaciones, ¿sí? Lo digital es un vehículo coadyuvante, ¿sí? Ahora, si vamos a hacer transformaciones digitales, nos puede interesar saber cuán preparados estamos, ¿verdad? Resulta que Costa Rica está entre los países
que tiene un porcentaje más alto de su población ya usando Internet. De hecho, 71.58 según en el 2017, hoy día es mayor, ¿verdad? Y hubo estudios publicados hace aproximadamente 2 años, un poquito más, que la mayor parte de las personas se conectan a Internet desde un móvil, no desde una computadora personal de escritorio o portátil, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es un país que está altamente digitalizado en el nivel de las personas. Y además, las suscripciones celulares se dispararon, ¿verdad? Ya, de hecho, está decayendo la telefonía fija, ¿verdad? Y cada vez hay más conexiones celulares. Y bueno, no tengo aquí los gráficos, pero he leído en las noticias que a raíz de la pandemia, pues una proporción cada vez mayor de nuestra sociedad ha recurrido a Internet para trabajar o para educarse, ¿verdad? Entonces, básicamente el consumo de ancho de banda de comunicaciones en el país se duplicó durante el año pasado a raíz de la pandemia. Entonces estamos más digitalizados ahora que hace un año. Además, Cisco mide esto periódicamente también, y Costa Rica, que está por ahí metidita, que está acá, está en un color donde son de los países que están más avanzados en su grado de preparación digital y que están procediendo de una forma acelerada. Estamos básicamente al mismo nivel que España, y Portugal, Italia, ¿sí? México. ¿Verdad? Esta es, si lo vemos en detalle, este es el grado nuestro, ¿verdad? Estamos en el escalón inmediato al más alto, que sería, digamos, el de los países más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, y algunos países europeos, y Australia, Nueva Zelanda, Japón. Otra cosa muy interesante es cuán preparadas están las personas en cuanto a sus habilidades. Una cosa es saber hacer una llamada telefónica y otra cosa es saber aprovechar, ¿sí? En Costa Rica, alrededor de entre un 35 y un 55% de las personas sabe hacer algo más que lo básico con computadoras, ¿sí? Puede descargar archivos, puede copiar, puede editar documentos, puede colaborar en red y cosas por el estilo, ¿sí? No estamos en el nivel de los países más desarrollados. En Costa Rica, alrededor del 10 al 15% tiene habilidades más avanzadas que no están en estas láminas. Entonces, el grado de preparación de Costa Rica está entre los medio altos, digamos, mundialmente, en lo digital. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la Universidad Nacional? Al fin y al cabo, estamos en el inicio del ciclo lectivo, ¿verdad? Esta conferencia es parte de su semana inaugural, ¿verdad? Entonces, las universidades, creo yo, el principal reto que tenemos es desarrollar las capacidades de pensamiento crítico e innovador en las personas. Esa es mi opinión personal. Y llegar al conocimiento ha sido un larguísimo camino, como tratamos de ilustrarlo muy rápidamente al principio de esta conferencia, ¿verdad? Llegar al discernimiento y a la sabiduría requiere no solamente información, interpretación, relacionamiento, ¿verdad? Hasta llegar a distinguir y luego poder informar las decisiones deliberadas para crear nuevo conocimiento, nuevos productos y nuevos servicios, por ejemplo, ¿sí? Para introducir innovaciones sociales, ¿verdad? Encaminadas al bienestar de la colectividad, ¿sí? ¿Qué ha pasado con la tecnología? Que la tecnología cada vez se ha acercado más a ayudar en la diferenciación entre empresas y, por qué no decirlo, universidades, ¿verdad? Pero también se ha vuelto central. Hay empresas que nacieron con la tecnología, Google, Amazon, ¿verdad? Cosas de estas, pero hay otras empresas que están, gracias a la incorporación de la tecnología, dirigiendo su innovación en creación de productos y servicios. Las compañías de vehículos, no sé si ustedes han notado, en tiempos recientes, bueno, uno cuando se monta en un vehículo moderno está montado sobre una pequeña red móvil de computadoras, ¿verdad? Entonces, la tecnología ha pasado de ser un habilitador del negocio a ser un conductor de la empresa, o sea, que permite plantear, visualizar nuevos productos y servicios. Por ejemplo, que alrededor de un vehículo, proactivamente la agencia proveedora le diga a usted, mire, ya le va tocando hacerle un cambio, ¿sí? Sin ni siquiera estar viendo mi automóvil,
porque el automóvil incorpora sensores y a lo mejor está, uno tiene un cierto patrón de comportamiento, ¿verdad? De kilometraje recorrido y demás, que este año pasado pues yo disminuí drásticamente el kilometraje recorrido, ¿verdad? Pero entonces, alrededor de los productos se han introducido servicios. Los vehículos son un ejemplo de esto. Pero, ¿cuáles son, creo yo, los retos que nosotros como universitarios enfrentamos? Y recuerdo conversaciones con un colega que trabajó con ustedes en el área de, no recuerdo cómo le llaman ustedes, digamos, el centro que se encarga de proveerle sistemas de información a la universidad. Ustedes se han repensado, han hecho transformaciones internas, además de las aceleradas por la pandemia, ¿verdad? Han replanteado procesos administrativos y académicos, ¿verdad? También las universidades hoy día, gracias a lo digital, pueden integrarse mejor, ¿verdad? O integrarse mejor con su entorno usual. El entorno usual de la universidad son sus estudiantes, ¿verdad? Que es docencia, pero también aquellos con los que hacemos colaboración en investigación fuera de la universidad, ¿verdad? O con los que hacemos extensión o acción social, ¿verdad? La tecnología nos puede ayudar a integrarnos mejor con esos entornos. Y muy probablemente, como hablábamos antes de comenzar la conferencia, nos está planteando lo digital. Podemos hacer una docencia distinta, podemos diseñar de una forma distinta la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes, podemos replantearnos la investigación, posiblemente saliéndonos de nuestros silos disciplinares y colaborar con otros, ¿verdad? O colaborar con nuestros colegas que están en otros países, ¿verdad? Es decir, bueno, como esto que ha patrocinado tanto Erasmus, ¿verdad? Europa y América Latina, por ejemplo. Podemos replantearnos la extensión y quizás valernos de medios digitales para crear paquetes tecnológicos que nos permitan hacer una extensión presencial y otra no necesariamente presencial, tal vez con recursos que podamos, informativos que le podamos poner en la web, con que nuestros aliados en la investigación, la extensión o la acción social puedan enviarnos, por ejemplo, videos, audios de las cosas que están pasando, ¿verdad? Que podamos hacer con ellos y tener algún tipo de telepresencia e interacción a la distancia. Hace unos 20 años nos visitó una señora y su conferencia se llamaba La muerte de la distancia. O sea, cómo la web y las tecnologías de Internet están haciendo que la distancia pueda desaparecer ahí donde nos interesa que desaparezca. Donde la distancia fue una barrera, podemos tumbarla, ¿sí? Hablaba con doña Silvia y don Willy hace unas semanas y, por ejemplo, hoy día lo digital en algunas universidades se está usando y no sé si lo hacen ustedes, pero sé que lo hacen algunas universidades en Sudamérica. Por ejemplo, ayudar a los pueblos indígenas a guardar su memoria ancestral, ¿verdad? Y conservarlo para las generaciones más jóvenes, sus tradiciones, su historia, sus formas de producción, la forma en que ellos se cuidan su salud, etcétera, ¿verdad? ¿Qué decir? Entonces, las tecnologías digitales de comunicación y procesamiento de datos también nos pueden ayudar a plantearnos relaciones, a tender puentes transdisciplinarios, a superar las barreras de estos silos que tenemos. Y en particular creo que nos están, y hoy día en esto en época pandémica, ¿verdad? Nos han ayudado a entender que cortar distancias puede significar abrirnos al mundo. Puede significar, por ejemplo, que la gente ya no tenga que viajar grandes distancias dentro de nuestro país o hacia otros países para obtener educación, para poder hacer colaboración en investigación. Puede significar también que, por ejemplo, nuestros programas de extensión o de investigación-acción, ¿verdad? Incluso acción social, si trabajamos con comunidades, podamos hacer codiseño con ellos de nuevos productos, servicios, procesos, ¿verdad? Que hagan beneficio a las personas, que ya no es para las cuales diseñamos, sino con quienes diseñamos esas transformaciones. Esto me lleva a que parte de la idea de esta conferencia, pienso yo, es alentar, que estoy seguro que ustedes lo hacen, conozco varios
de sus académicos, ¿verdad? Uno de ellos músico, Pedro, ¿verdad? De la Escuela de Informática, que trabaja en robótica, ¿verdad? Y sé que trabaja en robótica porque me lo contó un amigo, que es ingeniero de software que estudia en Senfotec, porque su hijo iba a las actividades de robótica que promovía la UNA. ¿Y qué pasa con ese tipo de actividades? La universidad está saliendo extramuros, está poniendo a niños y niñas en contacto con tecnología, los pone a inventar y a hacer cosas. Y estas personas ahora están entrando a las universidades. Con ellos podemos diseñar futuros. Cuando un niño, un jovencito, un estudiante, por ejemplo, de una familia de agricultores, fue alumno mío hace unos 3 años en el TEC, profe, yo quiero ahí hacemos casos. Yo quiero hacer uno de un vivero que yo hice ahí en la casa. ¿Y qué fue lo que hizo usted? Bueno, lo que hice yo fue poner unos sensores, compré un microcontrolador y entonces estoy automatizando el vivero. Temperatura, humedad, iluminación. Entonces le dije, bueno, hacer no solamente la parte tecnológica, hacerte un diseño de experimentos y asesorante por la gente que sabe de agricultura también. Y ahí siguió avanzando. Entonces, de pronto, sin él proponérselo, ¿verdad? Comenzó a hacer trabajo transdisciplinario, ¿verdad? Como una curiosidad, ¿verdad? Algo aficionado, pero ahí está el germen de una posible innovación en agricultura de precisión. Es nada más para ilustrar una de las cosas que se pueden hacer. Y este es un documento del año 2006 que publicaron en Singapur. Lo encontré navegando por la web hace unos 13 años, ¿verdad? Y ellos desarrollaron una visión en la cual lo digital iba a permitir repensar la educación pública, ¿verdad? No solamente la relación maestro-estudiante y el estudiante como persona que aprende, sino la familia, cómo se involucra en el proceso educativo, los maestros, cómo se relacionan profesionalmente con otros maestros, cómo crean recursos que puedan compartir, cómo pueden no solamente impartir lecciones a distancia, sino crear recursos de aprendizaje y cosas por el estilo. Y esto guió una buena parte de las inversiones públicas, ¿verdad?, en la mejora del sistema educativo en Singapur. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros por delante? Tenemos cada vez más posibilidades de plantearnos cómo desarrollamos actividades intensivas en conocimiento en las cuales las universidades desarrollan docencia o investigación y podríamos de alguna forma intervenirlas con conocimiento de lo digital o de los datos que pueden ser posiblemente sujetos a análisis o modelaje matemático. Eso hoy día está ocurriendo, digamos, ahora en salud, ¿verdad? Que es algo que nos tiene mundialmente de cabeza, ¿verdad? Pero el entender, digamos, hacer modelos matemáticos de biología, de dinámica de poblaciones y cosas por el estilo, pero aplicados a lo que es la propagación del virus en poblaciones, se pueden simular los efectos de las políticas públicas. Un trabajo que están haciendo varios grupos en Costa Rica, están un poquito separados, pero yo conozco el trabajo de Santiago Núñez y Tomás de Camino, ¿verdad? Súper interesante lo que ellos han hecho. Modelo matemático biológico, ¿verdad? Y agentes distribuidos para ver ese tipo de comportamiento donde se simula el efecto de una política pública, por ejemplo. Pero en muchas de estas actividades que son importantísimas para el desarrollo de nuestro país, porque son intensivas en conocimiento, son justamente las que las universidades públicas, en buena medida, son las que atienden, ¿verdad? Porque las universidades públicas corren riesgos. Y uno de los grandes riesgos es que entren a una disciplina en la que nadie se va a matricular, o muy poquitos se van a matricular, y que con el tiempo pueda ser entendida y aceptada socialmente y por los generadores de empleo. O bien, que estas personas, como por ejemplo los biotecnólogos, pero ustedes tienen carreras de biología con énfasis en biotecnología, el TEC tiene una ingeniería en biotecnología, entonces ya aprendan a plantearse sus propios emprendimientos o sus propios proyectos de innovación para desarrollar su actividad económica en la sociedad. Lo digital puede transversalizar, o sea, podemos trabajar con los químicos, con los biólogos, con los físicos, con los ingenieros, para que registren datos. Hablaba con el doctor
Juan Ignacio Barrios, que trabaja ahora en el Hospital Clínico de la Universidad de Barcelona, en Barcelona. Él es la persona encargada de analítica de datos masivos. Y me dice, Nacho, aquí es que literalmente guardamos billones de datos. Le pregunté, bueno, ¿son billones españoles o billions gringos? No, billones españoles, o sea, millones de datos. Prácticamente se están midiendo con cierta frecuencia a cada paciente que ingresa al hospital. Entonces, al tener tan vastísimos volúmenes de datos, ellos pueden analizar y comenzar a cruzar datos para entender esa biología del paciente dentro de los grupos que son tratados dentro del hospital. Dice que a él en particular, al hacerle un análisis genómico de un mal que tenía en uno de sus órganos, pues le extrajeron, le diseñaron un medicamento a la medida de lo que él necesitaba. ¿Sí? Esas son cosas que se pueden hacer gracias a que podemos procesar datos con el poder computacional que hay hoy día, gracias a la miniaturización de la electrónica, ¿verdad? Y entonces están biólogos celulares y moleculares, como los que se preparan en su universidad, en la Universidad de Costa Rica con el TEC, ¿verdad? Bioinformáticos, analistas de datos médicos, ¿verdad? Trabajando en un equipo que están permitiendo hacer medicina de altísima precisión para mejorar la calidad de la vida o salvarle la vida a un paciente, ¿verdad? Esto implica también que transdisciplinarmente podamos nosotros, dentro de nuestra especialidad, tener lo que es que sabemos, pero también tener otro lenguaje común con nuestros colegas. Por ejemplo, para hacer diseño experimental, para poder hacer simulación, para poder participar en flujos de trabajo científico, ¿verdad? Tal vez transdisciplinar y además multiuniversidad, ¿verdad? O multicentros de investigación. De manera que podamos trabajar más efectivamente, colaborar más efectivamente con nuestros colegas. Traigo aquí un ejemplo de los muchos que podría rescatar del tecnológico, que es mi alma mater y donde yo me gano los frijoles. Y ustedes deben tener unos muy lindos. Pero este en particular me llama la atención. Trabajan ingeniería en construcción, ingeniería en computación, ingeniería en electrónica. No sé si recientemente están también los mecatrónicos, pero es un proyecto, una secuencia de proyectos para instrumentar puentes en Costa Rica y poder desarrollar, incorporándoles sensores, poder hacer monitoreo de puentes a la distancia, ¿verdad? Poder hacer, con base en ese monitoreo, hacer mantenimiento predictivo, ¿verdad? Con base en la información también entender qué está pasando, digamos, en cuanto al tráfico, las cargas para las que fue diseñado los puentes y demás. Eso va en el futuro a afectar el diseño de futuros puentes, ¿verdad? Pero también ayuda a que mantengamos en buen estado de salud la red vial. Costa Rica tiene muchísimos ríos y tiene muchísimos puentes, ¿verdad? Y bueno, para eso entonces, si antes hablaba yo de flujos de trabajo científico, pues ellos han diseñado flujos de trabajo para captar datos desde los puentes, analizar los datos, ver de vuelta qué se puede manejar remotamente y qué necesita una intervención in situ por parte de ingenieros o de técnicos que puedan atender al puente. Y esto es un ejemplo, digamos, de trabajo multidisciplinar y súper interesante porque bueno, ahorita no sé si están ya en la etapa 4, pero esto es de la etapa 2 del sistema. Entonces, yo sin pretender aquí invadir el territorio de nadie, ¿verdad? Pero tomé como base la propuesta que hizo el gobierno en esta figurita que me robé por aquí, que se me hizo esta. Esta está en un documento público, ¿verdad? Que fue dado a conocer en octubre del año 2019 o 2018. Bueno, no recuerdo, pero durante este gobierno. Y ahí adentro vienen las cartitas al niño, como decimos, ¿verdad? Qué lindo sería que Costa Rica se metiera en la onda de la transformación digital. Algo así. Digo, transformación digital de que no, lo que estamos transformando no es lo digital, lo que estamos usando es lo digital para transformar las unidades productivas, los servicios del Estado, la forma en que las personas trabajan, estudian, se entretienen, etc.
¿sí? Entonces, por ejemplo, hablan de transformación digital, ¿verdad? De servicios digitales. Escuelas digitales. Ustedes tienen posiblemente más que ninguna otra institución educativa de este país la experiencia en docencia, ¿verdad? Y además en docencia artística muy abierta, ¿sí? Y tienen una excelente escuela de informática. Entonces, no sé si ya lo están haciendo, pero una sugerencia es por qué nos juntan cabezas y piensan en qué podemos hacer nosotros para incorporar tecnologías de información de una manera más eficaz y eficiente en el proceso educativo. ¿Sí? Sus estudiantes de educación hacen prácticas docentes y demás. ¿Qué tal si los preparamos para que lleguen mejor armados a hacer su trabajo en un ambiente habilitado o potenciado por tecnologías digitales, ¿verdad? Y de crear posiblemente arquetipos de posibles modelos escolares, ¿verdad? Donde se rompen las barreras de los edificios y se extiende el proceso de enseñanza, aprendizaje y enseñanza fuera de los edificios, ¿verdad? También ustedes tienen otro problema nuestro, es el transporte, ¿verdad? Hay muchos intereses alrededor de esto, pero ustedes tienen escuelas de administración, de ciencias geográficas que entienden cómo funciona el territorio y la dinámica social sobre el territorio, escuelas de economía, informática, planificación económica y social, que hace trabajos maravillosos con las comunidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si diseñan sistemas más inteligentes que los que tenemos hoy día? Inteligentes no solamente porque metemos tecnología, sino porque están mejor diseñados. Por ejemplo, eso es un área interesante también de trabajo multidisciplinario. Gobierno digital, la maestría de Administración de Tecnologías de Información de la UNA ha tenido impacto en el gobierno, bueno, por lo menos en el sector público, me consta, en el ICE y en el Ministerio de Hacienda, en donde personas que trabajan allí han obtenido su maestría, ¿verdad? Y hacen entonces trabajos en los cuales posiblemente el diseño de nuevos servicios del Estado para la población vía el Estado central o sus instituciones descentralizadas autónomas, ¿verdad? Entonces es un trabajo donde pueden participar, por ejemplo, sus escuelas de administración, informática y quizás economía, planificación económica y social, ¿sí? Municipalidades. El TEC, colegas de mi escuela, trabajan en temas relacionados con buen gobierno, digamos, de la tecnología dentro de las municipalidades. Pero más allá de la parte tecnológica, o sea, todo lo que tiene que ver con servicios municipales y la relación de las personas que habitan el territorio, ¿verdad?, del cantón o de los distritos, ¿verdad?, probablemente se puedan hacer codiseños con las municipalidades involucrando profesores y estudiantes de sus escuelas de administración, ciencias geográficas, informática, topografía y catastro, por ejemplo, ¿verdad? Y así, hay algunas cosas donde yo estoy poniendo mis sugerencias, ¿verdad? No logré completar, pues ayer tuvimos interrupción del fluido eléctrico por muchas horas y digamos que el cansancio me venció. Sin electricidad ya no podía trabajar, no tenía ni red, ni tenía computadora, la batería se había agotado, pero no agoté las cosas. Yo pienso que una de las áreas más lindas en este país es que la Universidad Nacional tiene una posición privilegiada de relación con las comunidades y también en materia de producción, no solamente vegetal, sino producción animal, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, ¿verdad? La Facultad de Medicina Veterinaria, ¿verdad? Tienen escuelas de ciencias agrícolas, tienen diplomados en estas áreas, ¿verdad? Entonces, impactar lo que es la agricultura de precisión y la gestión de las unidades productivas, las fincas, etcétera, puede ser algo que haga un gran beneficio al país y que involucre estas tecnologías digitales, no solamente en las unidades productivas. Por ejemplo, entiendo que ustedes han colaborado mucho con los Países Bajos, ¿verdad? Lo que llamamos Holanda. Y hablando con don Alejandro Cruz, que es ex rector del TEC y es productor de leche, me decía, Nacho, yo hago
uso un sistema que se llama el VAMP o algo así, ¿verdad? Muy bueno para las cuestiones de producción, pero yo quisiera meter más tecnología, lo que pasa es que es muy cara. Bueno, entonces, no podría ser un reto interesante para, por ejemplo, los académicos, investigadores y extensionistas de la Universidad Nacional, el desarrollar tecnología para la producción lechera, para la producción ganadera en general, que le permita digitalizar algunos de los procesos. Cuando decimos digitalizar, no solamente registrar datos, es ponerle sensores a las vaquitas, por ejemplo, es poder estar midiendo la calidad de la leche, el porcentaje de grasa, este tipo de cosas. Pero por otro lado, también está la parte de la economía agrícola, ¿verdad? ¿Cuáles son las cadenas de abastecimiento, las de distribución, el acceso a los mercados, los precios, la sanidad animal? Hay tantas cosas que se pueden hacer guardando datos, ¿verdad? Y procesando los datos y relacionando los datos que pueden ser la puerta de entrada a mucha innovación para hacer una agricultura más sostenible, ¿verdad? Competitiva, más ecoamigable también. Otra área también en la que ustedes tienen capacidades, voy a bueno, aquí apuntar algunas de esas cosas, pero esta ya sí no llegué yo a el área de turismo. El turismo en Costa Rica, turismo verde, ¿verdad? De la naturaleza, el ambiente, pero también los sistemas de producción sostenible. Entonces, integrando turismo con, por ejemplo, las personas que trabajan en el área forestal y de conservación, ¿verdad? Puede de pronto crear productos y servicios o experiencias de visita turística, ¿verdad? Que sean altamente enriquecidas, no solamente durante el tiempo de la visita, sino cuando estas personas turistas se van del país y quedan con el pura vida metido un poquito allá adentro y mantienen conexiones con las comunidades que visitaron, ¿verdad? Sus recuerdos, sus experiencias, a lo mejor fueron a visitar una finca de café de Monteverde como la que donde yo consigo mi café y quieren seguir tomando ese café, porque saben que ahí hay un proyecto social también de justicia económica con sus trabajadores. Entonces, aquí no desarrollé mucho las ideas, pero nada más quiero decir, la transformación digital puede significar el que la universidad, ustedes, la Universidad Nacional de Costa Rica, repiensen cosas que están haciendo. A lo mejor ya todo esto que he dicho lo han hecho, perdonen mi ignorancia, pero a lo mejor haya por ahí algunas oportunidades para que hagan nuevas cosas o mejor las cosas, valiéndose de estas tecnologías digitales que nos permiten procesar muy rápidamente grandes volúmenes de datos, hacer asociaciones entre ellos, comunicarnos y habilitar la comunicación venciendo las barreras de la distancia y un poquito las de la temporalidad. Eso es lo que tenía preparado para ustedes. No sé si había preguntas. Bueno, Ignacio, antes de entrar a las preguntas, bueno, agradecer, digamos, a don Ignacio Trejos, ¿verdad?, por su conferencia, en un tema de gran relevancia, ¿verdad? Yo creo que nos ha apuntado y nos ha dado algunos consejos, don Ignacio, de lo que, digamos, como universidades debemos hacer, pero también como Universidad Nacional. Esto es un gran tema de interés, ¿verdad?, por la situación que enfrentan las sociedades actuales y por los avances digitales que tenemos. Sí tenemos, don Ignacio, preguntas. Por acá tenemos una, voy a leerla. La pregunta dice así: la revolución industrial 4.0 es ya una realidad. ¿Cómo acelerar el proceso de transformación en nuestros países para evitar ensanchar la brecha que ya tenemos en temas de acceso y apropiación de la tecnología? ¿Cómo entender que debemos hacer un cambio desde la currícula de la universitaria para incorporar temas de la tecnología como un eje transversal? Qué interesante pregunta, qué difícil de respondérsela. Bueno, veo que era la maestría en abastecimiento y logística global de la UNA. Y por venir de ahí, usted sabe que las cadenas de abastecimiento hoy día transfronterizas, ¿verdad?
son todo un tema interesante. Ahora, ¿cómo transformar nuestros países? Yo pienso que la universidad, que a veces no tiene los medios económicos para hacer trabajo a gran escala, ¿verdad? Sí puede hacer el ejercicio demostrativo y de simulación, puede hacer 2 prototipos y los modelos donde se ensayan distintas formas de hacer, de resolver ciertos problemas, ¿verdad? Y se puede hacer el trabajo analítico para ver sus bondades y demás, los modelos económicos, los modelos logísticos, de este tipo de cosas. Pienso yo que, ¿cómo podemos hacer el proceso de transformación? Básicamente, desarrollando investigaciones, ¿verdad?, que vayan encaminadas a la asimilación de esto, a desarrollar modelos, prototipos y demás. Y por el otro lado, trabajar cada vez más fuertemente con su entorno. Y ese entorno no solamente son las empresas y organizaciones de capital costarricense, por decirlo así, sino también Costa Rica tiene la peculiaridad, ¿verdad? Y ahí en la provincia de ustedes, ¿verdad?, donde tienen su sede central, de atraer mucha inversión extranjera, ¿verdad?, que vino primero a hacer maquilas y ahorita está comenzando a entrar en los procesos de diseño. Entonces, la apropiación de la tecnología puede darse gracias a esa relación. Y esa relación requiere construir confianza en ambos sentidos. Una comunicación humilde, ¿verdad? El intelecto que hay en Costa Rica es de primera calidad. Es formidable la calidad de la educación nuestra y de la gente que llega a nuestras universidades. Pero tenemos que juntarnos para hacer esos esfuerzos. Pienso yo que con inversiones pequeñas a cargo de investigadores que estén dispuestos a salir de la Torre de Marfil y relacionarse afuera, pueden hacer esa apropiación de tecnología y domesticarla para poderla llevar de vuelta a la sociedad. Ahora, llevarla a una escala masiva normalmente va más allá de las posibilidades económicas de la universidad. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, que dice cómo entender que debemos hacer un cambio desde la currícula de la universidad del tema de la tecnología como algo transversal. Eso sí, don Randall, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Usted es vicerrector y sabe lo difícil que es cambiar el currículum. Mi experiencia como curriculista empírico, tuvimos la oportunidad, el privilegio de comenzar con una hoja en blanco hace 20 años, 21 años, cuando comenzamos a diseñar las carreras de Cefotec. Y además es una universidad tecnológica, entonces el meter tecnología era algo consustancial a nuestra actividad, pero el tema de tecnología, no solamente de lo digital, sino en general, digamos, el poder trabajar con datos y analizar datos es algo que sí se puede hacer como una actividad transversal en la universidad, no con un curso separado. Yo he dado el curso de elementos de computación en el tecnológico, es un curso de servicio como el de introducción a la informática, posiblemente en la Universidad de Costa Rica, quizás en la UNA hay algo parecido, ¿verdad? Sino como uno en el cual las personas entienden cómo usar datos de la disciplina que están estudiando y por medios computacionales hacen análisis, hacen interpretación, hacer modelos. Mis estudiantes aprenden a desarrollar algunas habilidades digitales en este tipo de curso, pero ya juntar cabezas para que el tema tecnológico sea un eje transversal, mi recomendación sería que lo hagan de una forma tal en la cual las estudiantes y los estudiantes se apropien vía la práctica y no tienen que hacer grandísimos trabajos en donde ellos sientan la emoción de haber creado algo que resuelve un problema valiéndose de la tecnología, ¿sí? Y entendiendo entonces, ya interiorizando la experiencia, o sea, que hagan una experiencia de aprendizaje siendo construccionista, ¿verdad? Y ojalá trabajando colaborativamente y mejor aún si es con estudiantes que están estudiando otras carreras. De que las experiencias involucren a personas de otras carreras para que aprendan ellos a no verse como una especie distinta a la de los otros vecinos que están en el mismo territorio. ¿Sí? Esa sería la primera pregunta. Don Ignacio, tenemos una segunda pregunta que dice, ¿cómo podemos impactar el nivel de toma de decisiones políticas de manera efectiva para incrementar
la intensidad de la transformación tecnológica? Pienso que necesitamos más políticos más científicos e ingenieriles en este país, ¿verdad? La toma de decisiones no es soplar y hacer botellas, ¿verdad? Entonces, pienso yo que tenemos que educar a las personas que toman ese tipo de decisiones políticas. No sé quién hizo la pregunta, vi un nombre Santiago ahí, pero sí es Santiago Núñez, mis respetos, ¿verdad? Él sabe cuánto lo quiero y lo respeto. Pero ellos, ¿verdad? Si es Santiago Núñez, la persona que plantea la pregunta, no lo sé, pero ustedes con su trabajo demostraron que se pueden simular ciertos comportamientos, ¿verdad? Y que se puede simular el impacto de una política pública en una población simulada. Entonces, pienso yo que el hacer como primero una exposición de este tipo de cosas a los políticos posiblemente va a haber que tocar las puertas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y posiblemente de los partidos, ¿verdad? O estas fuerzas, para presentarles de manera agnóstica, no intencionada políticamente, pero sí políticamente, no en el sentido partidista del poder, sino políticamente en el sentido griego de lo que es polis, ¿verdad? El cómo podemos nosotros entender que una cosa u otra, ¿verdad? Son interdependientes, se afectan, y entonces crear escenarios virtualizados, digamos así, simulados, que permitan visualizar el impacto de esas decisiones antes de que la política pública o la decisión se haya actuado. Yo creo que eso sería muy interesante, ¿verdad? Y sé que se hace en otros países. Y no es de sorprenderse que Singapur esté donde está, un país que era mucho más pobre que Costa Rica en los años 50, que la gente se decía, eso es inviable, es una isla estéril, con muy poquito territorio. Y hoy día es el ejemplo de logística del mundo. Yo me leía los viernes en la tarde el Times Higher Education Supplement en Gran Bretaña. No hubo un solo viernes en que no hubiera un anuncio de una universidad de Singapur reclutando gente. O sea, Nanyang, National University of Singapore y otros más. Y tienen gente de lo mejor del mundo. O sea, esos cambios se dieron intencionadamente. Un colega, bueno, un amigo economista que hacía su tesis, él era de Hong Kong. Hong Kong en esa época todavía no estaba de vuelta en China, ¿verdad? Su tesis era demostrar que las democracias autocráticas, las democracias autoritarias, perdón, eran más eficientes económicamente que las democracias en general. Y es porque hay mucha direccionalidad en las acciones, ¿verdad? Hay una visión de más largo plazo que trasciende los periodos políticos, ¿verdad? Que es una de las grandes cosas que nos hacen falta en Costa Rica, ¿verdad? El que esa visión sea una visión de Estado, no de periodo gubernamental. Don Ignacio, tenemos dos preguntas más. Si era Santiago Núñez, el de la pregunta anterior. Un gran saludo, Santiago. Nos pregunta don Willy, ¿cómo atender los elementos de la transformación digital que sobrepasan lo meramente tecnológico? Por ejemplo, procesos y cultura institucional. Vean, el tema de procesos es de juntar cabezas y el de cultura es mucho más delicado, ¿verdad? Pero juntar cabezas y tener una capacidad de negociación y desarrollar una visión compartida, donde no se trate de mantener los status quo, ¿verdad? De cada uno de los que intervienen en el proceso, sino desarrollar una visión de qué puede ser mejor para todos, ¿verdad? Que puede ser más simple, más eficiente, más adaptable a los cambios que hoy día no anticipamos, pero sabemos que van a suceder, ¿verdad? Hoy en la mañana estuve en un panel excelente de Bill Curtis que hablaba sobre el concepto de deuda técnica en sistemas de software, ¿verdad? Y en respuesta a una pregunta que le hizo una colega del TEC en San Carlos, decía, es que lo más difícil es poner a la gente de acuerdo. Porque
cada uno quiere jalar para su saco, ¿verdad? Y mantener posiblemente su status quo. Lo primero es eso, decir, bueno, hay cosas que se pueden mejorar, o sea, una actitud humilde y que las cosas se pueden mejorar y que se pueden diseñar conjuntamente o tal vez con la ayuda de algún facilitador externo o consultor, pero generando una visión compartida de algo que es mejor. Y hacer un tipo de razonamiento que le permita a ustedes, un poquito relacionado con la pregunta anterior, ¿verdad? Ver escenarios de si fuera de la forma A, qué ventajas y desventajas tiene, la forma B, ventajas y desventajas. Cómo se relaciona con el resto de las cosas que hay en el contexto de ese proceso. Eso yo pienso que es de una escala que posiblemente son unidades académicas o administrativas, unas cuantas las que intervienen. Pero cultura es otro tema. Eso yo creo que cuando yo volví muy inocente de vuelta a Costa Rica después de 4 años de no haber venido ni una sola vez, le planteé a una compañera de Departamento de Ciencias Sociales del TEC, mira, ¿no te gustaría, con quién puedes recomendarme de tu departamento, que no se llamaba Escuela todavía de Ciencias Sociales? ¿Con quién puedes recomendarme que hable yo sobre, que quiere investigar sobre la participación de las personas en los procesos de cambio inducidos por tecnología? Estoy hablando de 1994 más o menos. Nadie en el Departamento de Ciencias Sociales se interesó. Y está en un instituto tecnológico, no estamos hablando de una universidad universal. ¿Sí? Entonces yo pienso que el tema de cultura institucional requiere que ustedes son la universidad humanista por excelencia, ¿verdad? En este país. Pero entiendo que es en la UCR donde hay antropología, ¿verdad? Posiblemente las personas que saben de comunicación, quizás los de administración, educación, pueden entender un poquito cómo es que se puede propiciar el entendimiento que a las personas las mueva a transformar su cultura o no irrumpir de manera demasiado violenta la cultura ya existente. ¿Sí? Pero dése cuenta que Costa Rica, ¿verdad?, desarrolló un sistema educativo mucho más universal que todos sus vecinos, no un año o dos antes, sino décadas. Y eso indujo una transformación cultural. O sea, entre los valores más altos, recuerdo haber hace unos 20 años, de la sociedad costarricense, una encuesta que no recuerdo si la hizo un periódico o la Universidad de Costa Rica. De la escala de valores costarricenses de todos los estratos sociales, el 75% o 70 y pico, no recuerdo, de las personas entrevistadas pusieron en el más alto valor la educación. No sé si hoy día les preguntan, la gente va a decir lo mismo, ¿verdad? Pero si eso es así, es porque ha habido una conciencia de cómo la educación le ha servido a este país, ¿verdad? Yo creo que este país, bueno, le zafó el piso a la educación por problemas económicos o lo que fuera, ¿verdad? O sea, la famosa generación perdida y demás. Los ha venido recuperando con el tiempo, pero tienen que hacer mucho más por ello. Pero entonces, es posiblemente, más allá de la tecnología, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. La tecnología la hace la gente. La hacemos para la gente. La podemos hacer con la gente. Entonces, si las personas se sienten invitadas a no ser observadores, nada más, sino partícipes, o como decía mi tata, ¿sabes cuál es la diferencia entre participar e involucrarte?, decía papá. En los huevos con jamón, la gallina participa y el huevo chancho está involucrado. O sea, que se metan en la cosa, ¿verdad? Apropiarse. Muchas veces los procesos tecnológicos no tienen que ser altísima tecnología, pero a veces son mucho más exitosos cuando las personas no están ahí esperando a ver qué les dicen que va a pasar, sino, no, se les da voz, se les escucha, tienen poder de influencia o de ser convencidos de lo que están planteando no sirve, ¿verdad? Pero yo pienso que eso requiere un gran manejo social, emocional, de comunicación. Es complicado, pero se puede hacer y se puede hacer muy, muy bien. Y estoy seguro que esta cultura, en la cultura TICAN, más allá de nuestras universidades, ¿verdad?, no es una cultura confrontativa. Entonces podemos aprovecharla para convertirla en
algo que se convierte en propositivo hacia cambio, hacia situaciones mejores. Eso es muy personal mi respuesta. Okay. Don Ignacio, tenemos dos preguntitas más, ¿verdad? Una la hace don Edgar Vega. Dice que si la transformación digital también trae consigo retos. Dice desde mi perspectiva de cultura y ciberseguridad, alguno de ellos. ¿Cuáles retos ha identificado usted para nuestro país? Ciberseguridad es una de las grandes preocupaciones, Edgar. También mi respeto y mi gran aprecio por usted. Usted ha hecho un trabajo pionero en este país en no solamente celebrar el Día Nacional de la Seguridad, sino juntar cabezas, juntar voluntades, ¿verdad? Y abrir espacios para la discusión y compartir conocimiento alrededor de la ciberseguridad. Y ha hecho una labor encomiable. Aquí pienso que la conciencia de las amenazas que tiene para la seguridad personal, empresarial, institucional y país, todo lo que es relacionado con tecnologías digitales y lo que hacemos con las tecnologías digitales, hay que sembrar esa conciencia, awareness en inglés. Y esa hay que hacerla en todos los niveles de la sociedad. Y padres de familia, maestras y maestros, educadores, ¿verdad? Deben estar ahí también. Las niñas y los niños, o sea, Senfotec, me consta, ¿verdad? Tiene un programa de apoyo a escuelas y colegios, el tema de ciberacoso, el ciberbullying, como le llaman, o cyberbullying, que es apenas un pedacito de las cosas que se pueden hacer o que están haciéndose hoy día, ¿verdad? Pueden producir muchísimo sufrimiento en los jóvenes. Pero también está la alfabetización digital, digámoslo así. Ya hemos visto que tenemos una brecha de acceso en el país. Hay una brecha tecnológica, ¿verdad? ¿A dónde hay cobertura de comunicaciones? ¿Qué tipo de aparato tiene usted para aprovechar? ¿Tiene la capacidad de pago para comprar más ancho de banda? En fin, lo que sea. ¿Tiene una computadora o no en la casa? Pero además de eso, ¿sabe usted usar bien eso? ¿Sí? ¿Sabe usted vivir digitalmente de manera higiénica? Y yo pienso que por ahí hay un gran trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? En lo que le compete, que es el Sistema Educativo Nacional, hasta antes de la educación superior. ¿Sí? Familias. Familias de trabajadores en el ámbito público y privado, ¿verdad? El gobierno, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones también está trabajando en eso, tiene una propuesta en la corriente legislativa en la actualidad de alfabetización digital. Y las universidades, los programas de extensión y acción social pueden contribuir a esto, pueden desarrollar programas educativos, paquetes de instrucción, guías de uso, etc. Recién estuve en la defensa de una tesis, desarrollo de un curso dirigido a educadores y a padres de familia, tutores, para que entendieran sobre esto, cosas básicas, ¿verdad? Y ese fue el aporte de una persona que recién defendió tesis en la Universidad de Senfotec. Pero hay que sumar todo eso, Edgar. Yo pienso que ahí hay un gran territorio para la investigación y la extensión y la acción social desde el punto de vista de la universidad. Juntando el trabajo multidisciplinario de los tecnólogos, ¿verdad? Como usted y yo. Pero también de la gente que sabe de educación y de comunicación y poder llegarle a la gente de manera que lo puedan entender y creando herramientas y guías. En España el INCIBE hace un poco de esto, ¿verdad? Pienso que en Costa Rica hace falta hacer mucho más y valernos también del programa de informática educativa que hace en alianza el Ministerio de Educación Pública con la Fundación Omar Dengo y los CESIS del MISIT para poder llegar a las comunidades con esto, ¿verdad? Pienso que los proveedores de telecomunicaciones también velan ese entierro y deberían hacer algo al respecto.
y ojalá no de una manera fragmentada, sino con un conjunto de conocimientos y directrices sólidas y con los niveles de comprensión que tengan las distintas personas según su nivel de educación o edad, ¿verdad? Para que podamos enfrentar de una manera menos riesgosa que la actual los retos que vive nuestra sociedad en materia de ciberseguridad, que son enormes y que el eslabón más débil sabemos que es la persona que está del otro lado del medio tecnológico. Okay. Don Ignacio, ya ahora sí la última pregunta de parte de Jorge Mora del VICIT. ¿Cómo ve la posibilidad de iniciar un proceso transversal de transformación digital y aprovechamiento digital dentro del foco de cada carrera para generar profesionales que desde su campo de acción estén preparados para aplicar tecnologías digitales en el caso de que pueda ser de mayor utilidad? Además, te manda saludos y agradece su presentación. Muchas gracias. Vean, intencionalmente me valí del documento del MISIT, ¿verdad? Este que presentó el señor exministro y la señora actualmente ministra, que era viceministra en ese momento, y lo compartieron en el Club de Investigación Tecnológica y yo lo repasé. Pienso yo que hay una visión muy interesante. Entonces, bueno, yo les compartiré la presentación y ahí verán pienso que ahí hay unos cuantos ganchos, ¿verdad? De los cuales eventualmente las universidades podrían mirar cómo participar en este proceso de transformación digital. Ellas hacen su propia transformación digital, ¿verdad? Están en un proceso de transformación digital, cada una de ellas. Pero ellas como propiciatorias de la incorporación de lo digital en la transformación de la producción, por ejemplo, ¿sí? O de los procesos en las comunidades, también puede hacerlo. Y creo yo que en particular, bueno, ya hice algunas sugerencias en la exposición, ¿verdad? Y en la respuesta a otra pregunta, pero creo que si ustedes crean espacios curriculares, ¿verdad? Las experiencias de aprendizaje a lo largo de una carrera de 3, 4, 5 años, ¿verdad? Los estudiantes con personas de otras disciplinas interactuando en algunos pocos espacios construyen relaciones, ¿verdad? Y después van a estar en el campo del desempeño profesional, ¿verdad? Y van a haber vivido desde la U una experiencia digital de alguna forma, o varias experiencias digitales de alguna forma, colaborando con personas de otras disciplinas. Yo pienso que por un lado, ellos van a poder estar preparados para llegar a un entorno que eventualmente puedan afectar. Hay otra cosa muy interesante que tiene la UNA, que no sé cuánta gente conoce, ¿verdad? Pero la UNA, no sé si todavía existe, pero recuerdo cuando Alejandro Montalvo, me imagino que desde la Escuela de Informática, trabajaba en el programa de desarrollo de emprendedores, o emprendimiento, o algo por el estilo, ¿verdad? En la universidad. Y entiendo, si ese tipo de actividades se ponen en la U y se le plantean retos, los profes tal vez dirigen un poquito los retos, ¿verdad? O en comunicación con este entorno, digamos, de pymes, de instituciones de ONGs, de instituciones de bien social, comunidades organizadas, traen problemas o retos hacia la universidad y a pequeña escala los estudiantes con sus profes participan y con las comunidades participan en el desarrollo de soluciones, van a estar mejor preparados para poder llegar al mundo real y tal vez con un gusanito de emprendimiento, de innovación, a ser propositivos y a ser proactivos en los aportes hacia la transformación digital. Creo que la universidad, bueno, yo veo a las universidades llamadas a hacer eso, ¿verdad? Y hay distintas formas de hacerlo. Aquí en el TEC ya estamos comenzando a hackear el curso de elementos de computación, como decimos, ¿verdad? Para que sea un curso donde la gente desarrolle pensamiento computacional. Pero el sueño nuestro es que haya otro de experiencia donde podamos hacer un poco lo que decía Tomás de Camino en la Universidad Veritas, ¿verdad? Lo que creo que le llamaba computación tangible, ¿verdad? Que la gente toque chunchitos, tenga sensores para tomar datos, tenga actuadores para provocar algún tipo de interacción con el entorno físico, y eso hace que la gente
interiorice más lo digital, pero al servicio de otras cosas. Para lo digital per se, pues para eso estudiamos los informáticos. Pero para el aprovechamiento pienso que hay que hacerlo transdisciplinariamente de manera definitiva y puede ser tremendamente provechoso, porque puede contribuir no solamente al bienestar de nuestro país, sino también a que nuestro país avance en materia de desarrollo tecnológico, científico y social. Don Ignacio, muchas gracias. Esas eran las preguntas que teníamos del tema. A manera de cierre, haré un breve resumen con algunas de las ideas relevantes que el señor Ignacio Trejo Zelaya hizo en su presentación. Sabemos que la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, implica la promesa de una nueva revolución que combina las técnicas avanzadas en producciones y operaciones con tecnologías inteligentes y que se integran en las organizaciones y en las personas. Otra de las ideas es conocer que Costa Rica cuenta con 35 a 55%, saben hacer algo más con las tecnologías que lo básico. Lo que menciona la preparación, estamos catalogados a nivel mundial como medio o alto y debemos aprovechar estas externalidades. Otro de los puntos es un gran reto que tenemos, que es generar el pensamiento crítico de las ideas nuevas en los estudiantes para también poder generar nuevos productos y servicios. Otro de los retos que tenemos como universitarios es la transformación en procesos administrativos y académicos, que se dé una integración a lo interno y con otros sectores sociales. Entonces esto nos lleva a que tenemos que repensar la docencia, la investigación y la extensión en las universidades, tanto en nuestra Universidad Nacional como en las universidades públicas en general. La tecnología permite acortar distancias y por esto se lleva a la creación y a generar, digamos, investigaciones a través de grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios que nos puedan llevar a generar carreras con un alto componente, digamos, más general, que no solamente nos lleve, digamos, a seguir pensando en nuestras propias carreras, sino poder integrarnos más dentro del seno de las universidades públicas. Lo digital nos plantea una transformación en lo que hacemos y cómo lo hacemos en las universidades, pero también cómo forman a los profesionales en una sociedad y en un sector productivo que se transforma a una alta velocidad para partir de avances en la tecnología. Debemos además discutir en las universidades las actividades intensivas en conocimiento, llegando a generar procesos de inversión donde la digital es un potenciador. Lo que estamos transformando no es lo digital, sino también estamos usando lo digital para transformar más bien los procesos educativos, productivos y de servicio. Costa Rica cuenta con un potencial para lograr un desarrollo integral, pero la transformación digital genera nuevas experiencias interdisciplinarias y multidisciplinarias en el marco que impactan en los procesos educativos, económicos y sociales de un país. Quiero agradecer a don Ignacio Trejos por su conferencia. Muchas gracias por tan excelente presentación. Esta conferencia también estuvieron participando compañeros por medio del Facebook Live de la Rectoría, de la Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría de Docencia, donde una gran cantidad de personas aprovecharon todos los consejos que también don Ignacio nos da a las universidades de cómo tenemos que trabajar. Muchas gracias a todas y todos por su participación en esta conferencia. Don Ignacio es una persona que seguirá siendo invitada a nuestra Universidad Nacional. Vemos el amor que le tiene a nuestra UNA y agradecer también a todos los compañeros que hicieron posible esta actividad. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todas y agradecer a todo el público también presente. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.